Buenas tardes a todos. Ok, ya ahora sí. Ok. Buenas noches. Buenas noches. Un saludo para Gracias, todos. gracias por la paciencia, que estoy tratando de acomodar todos los computadores y todas las cosas. Bueno, estamos en un día muy importante. Esperemos un poco que la gente vaya llegando. Sí, tú me vas contando si me escuchas bien. Sí, se te escucha bien Ok. y se ve bien, la pantalla está nítida. Ay, sí. Qué bueno que no vamos a tener dificultades. Sí. Esperemos un minuto más y comenzamos a las 3. Ya hay 2 personas conectadas. Bienvenidos a todos las personas que van. A todas las personas que se van conectando. Bueno, bienvenidos una vez más a un domingo en el que el doctor Darío José Arteta Alba y mi persona nos reunimos aquí para poder apoyarles a ustedes con un trabajo de psicoeducación. Durante toda la semana investigamos, leemos, discutimos sobre ciertos temas que son necesarios que sean divulgados en la comunidad. Eh, este tema, el temita de hoy, lo teníamos precisamente en la lista desde hace varios meses. No recuerdo exactamente cuántos meses los teníamos ya en la lista y jamás nos imaginamos que íbamos a incluirle un estudio de caso. Jamás imaginamos tampoco que ese estudio de caso iba a estar relacionado con un evento tan doloroso. Así que como profesionales del área de la salud decidimos hacer este Facebook Live y dejar nuestro granito de arena eh, como profesionales de la salud mental preocupados por la salud mental de la sociedad en general. Y decidimos hacer nuestro aporte, ya sea para aquellos que se conecten el día de hoy o sea para aquellos que vean el video en diferido. Eh, Aquí estamos con nuestro tema sobre... Darío, ¿quieres introducir el tema tú? ¿Quieres introducirlo? Bueno, el tema nosotros le hemos denominado infancia, adolescencia y psicopatía. Básicamente lo que nosotros queremos es reflexionar sobre cuáles son las motivaciones o los factores que llevan a un chico a tener una serie de comportamientos que atañen a la desestructura del lazo social, al corte con el lazo social, a las dificultades de interacción social que puede tener un niño o que puede tener un adolescente. Y para eso nosotros nos vamos a basar en el caso de Salvador Ramos. Salvador Ramos es el chico que la semana pasada, un adolescente, pues tenía 18 años y que la semana pasada cometió una masacre en una escuela del pueblo de Uvalde, Texas. Entonces, a partir de allí, nosotros vamos a tratar de desentrañar qué pudo pasar en este joven y en su infancia para que pudiese tomar la fatal decisión de ir a una escuela y de asesinar a los chicos que allí estudiaban en esos momentos. Vamos a tratar de ejemplificar y de ilustrar cómo era la familia, cómo eran las interacciones que tenía con sus abuelos, con su abuela, a la cual disparó primero antes de ir a la escuela a matar a los niños,
qué pasaba con la madre y qué pasaba con la relación paterna. ¿Qué sucedía allí en todo ese entramado para que a partir de ese entramado se pudiese dar lo que se dio? El comportamiento de un chico con dificultades de interacción social y un chico que llega a tomar la decisión de masacrar a los chicos que estaban en la escuela. Sí, gracias Darío. Eh, Nosotros no pretendemos sustituir o reemplazar una sesión de psicoterapia, y es importante decirlo. Nosotros estamos aquí como profesionales de la salud de ya más de 30 años de experiencia trabajando con diferentes culturas, con diferentes comunidades. Y pues digamos que todo lo que nosotros vamos a decir aquí el día de hoy es basado en lecturas científicas, por supuesto, en el DSM-5, que es el último libro que nosotros utilizamos como profesionales de la salud mental para poder hablar sobre un diagnóstico específico según la Organización Mundial de la Salud, en fuentes para el estudio de caso, en fuentes policíacas que ya son públicas acá en Estados Unidos. Y bueno, realmente la pregunta que todo el mundo se hace con respecto a este caso es, ¿por qué sucedió? ¿Por qué pasó? Porque si podemos saber por qué pasó, por qué sucedió, qué aconteció en la cabeza de este individuo, de esta persona, se pueden prevenir que estas situaciones vuelvan a ocurrir. Salvador Ramos, como ya el doctor Darío había dicho, dijo anteriormente, pues vivía en el pueblo de Texas, Uvalde, que es una comunidad, y es importante mirar el contexto social y el contexto cultural de la comunidad en la cual esto ocurre, porque siempre que se va a hacer un análisis hay que contextualizarlo. Nosotros no podemos hacer un análisis, nosotros no hacemos un análisis de la estructura social y cultural, no solamente familiar y personal, individual, pero a partir de la sociedad y la cultura en la que se desenvuelve. Entonces, la masacre ocurre en una escuela elemental en la cual esta persona, este individuo había estudiado, había hecho su primaria allí. Un pueblo muy pequeño de aproximadamente 15,000 habitantes, un pueblo en donde más del 90% de las personas, según indica los datos oficiales de la policía, eh, son hispanos, en su gran mayoría segunda y tercera generación de hispanos, en su gran mayoría centroamericanos que viven allí porque es un pueblo que está ubicado muy cerca de la frontera. Entonces, es un asentamiento, empezó a ser como un asentamiento de ellos. Este chico, eh, digamos que la masacre realizada en la escuela de Uvalde es la segunda masacre más grande que ocurre aquí en los Estados Unidos después de lo que sucedió en Sandy Hook, en Connecticut, en el 2012, donde ocurrieron 26 fallecidos. Eh, y bueno, también han habido otras, como la del 2018-19, que también fue una escuela, pero ya de chicos más grandes, donde entraron unos adolescentes. O sea, esto se ha vuelto como una especie de patrón en el comportamiento de muchos adolescentes que tienen muy preocupado pues a la policía y a la sociedad en general. Y aunque ustedes no vivan aquí en Estados Unidos, es un tema importante que lo analicen con el objetivo de que puedan prever que este tipo de situaciones ocurran también en la sociedad, en el país o en la comunidad en la cual ustedes viven. Esto no es un tema que podamos nosotros analizarlo como profesionales de la salud mental desde un solo factor, es una situación multifactorial. Habíamos mencionado anteriormente lo que tiene que ver con la estructura familiar social, que el doctor Darío muy bien lo había explicado. ¿Se puede evitar? Se puede evitar. ¿Es fácil evitarlo? No es fácil evitarlo, pero resulta que hay muy poca educación en la comunidad y desafortunadamente esto es un problema a nivel mundial, que hay muy poca educación con respecto a lo que es la salud mental. Por ende, son tan pocas las personas que se interesan por estos temas de salud mental y el pensamiento siempre es, a mí no me va a ocurrir, a mí no me va a pasar.
Incluso esto favorece que muchos padres no se enteren sobre esas señales de alerta que a veces otras personas ven en los hijos de ellos y nadie más los ve, o sea, ellos no los ven, otros los ven, pero no son capaces pues de mencionarlo, de decirlo, porque a muchos padres no les gusta que les digan las cosas. El doctor Darío va a hacer ahorita un análisis, por ejemplo, de algunas cosas que la madre ha dicho en las redes sociales cuando ha sido entrevistada, o el padrastro, o el padre, el abuelo incluso, y vamos a ir viendo cómo la teoría se va viendo reflejada en la situación de esta persona, de este criminal, porque aunque tenga 18 años es un criminal y no se hizo criminal el día de la masacre. Ya venía cultivándose y se venía cocinando una personalidad, un trastorno de personalidad. Eh, Nuestro objetivo aquí no es lanzar un diagnóstico específico, porque nosotros todo lo estamos basando en conjeturas que, bueno, que se han reportado a través de las redes por parte de la policía y conversaciones que han ocurrido entre periodistas, noticieros, policías, profesionales que se han ido acercando poco a poco en conversación con los sobrevivientes. Pero tenemos muchas situaciones que podemos analizar de cómo los vecinos percibían al chico, de cómo la familia percibía al chico, cómo no hay una coherencia entre lo que la familia percibía del chico y lo que los vecinos percibían del chico, lo que los compañeros de escuela o trabajo percibían de él. Incluso no hay una coherencia de la percepción que tiene su padre, su padrastro, su madre, su abuelo, e incluso hasta el mismo jefe de él no tiene una coherencia con lo que reportaban, por ejemplo, los compañeros de trabajo o de escuela. Entonces, es importante que nosotros veamos o trabajemos con unas hipótesis. Primera hipótesis podría ser que tiene unos rasgos efectivamente de psicopatía, si se observan rasgos de psicopatía, y para poder definir esto habría que hablar un poquito de qué es lo que es psicopatía. Y nosotros habíamos dicho en conferencias y talleres y conversatorios anteriores, y habíamos descrito lo que era la psicopatía, y habíamos caracterizado a un adolescente, un niño, una persona con características de psicopatía como una persona que es fría, distante, que no tiene remordimiento por causar daño ajeno, que no tiene realmente empatía con las otras personas, que generalmente tiene dificultad para ajustarse, tiene desprecio y actitudes donde valoriza muy poco el objeto ajeno, o los objetos de la otra persona, o los sentimientos de la otra persona, y su comportamiento puede ser observado un poco como cruel y desajustado con las expectativas. También hay tendencias a la manipulación, hay tendencias a mentir o tendencias a infligir dolor, a infligir miedo a través de amenazas, falta de remordimiento, falta de culpa y conductas generalmente de tipo antisocial. Esa podría ser una. Otra, rasgos de narcisismo que de pronto podemos observar, y de este tema ya hemos hablado anteriormente en otros conversatorios y lo vamos a tomar más adelante. Pero podemos comenzar con un análisis del caso de él basados en la primera hipótesis de rasgos de psicopatía que hemos observado en este personaje, en este individuo, que tiene enlutado 21 familias, o bueno, todo un pueblo, toda una nación y al mundo entero. Doctor Darío, le doy la palabra. Sí, gracias, Carolina. Quedamos entonces en que no es un solo factor determinante para que alguien tenga una personalidad psicopático o para que alguien cometa una masacre como la que cometió Salvador Ramos. Comencemos analizando el vínculo con la madre. En otros conversatorios nosotros hemos hablado de la importancia de ese vínculo con la madre, del establecimiento de ese vínculo inicial para que el ser humano surja a la vida. Pero tiene que ser un vínculo afectivo madre-hijo, donde la madre sea el soporte de la vida de ese niño.
y con posterioridad es la madre también la que de la mano de ella, ese niño incursiona en el mundo e incursiona en lo que tiene que ver con la vida social. Es la madre la que le muestra al hijo la vida social a través de ese vínculo primario que se estableció con ella y que fue necesario para darle la existencia a ese niño. Sin la madre, el niño no hubiese podido existir, pero luego acá vemos que ese vínculo de alguna forma se tuerce, que ese vínculo es inexistente, sea porque la madre, como figura que en ese momento estuvo con el niño, no colocó los límites necesarios que debían colocarle para que el niño fuese estructurando su subjetividad. Tenemos entonces que cuando el chico de 18 años no era ya tal niño, comete la masacre, a la madre le entrevistan los periodistas y le preguntan por ello. La madre dice, era un niño bueno. Quizá allí nos preguntamos qué quiere decir la madre con eso de era un niño bueno. Sin embargo, también nos podemos preguntar cuál niño no es bueno para su madre. Seguidamente, y allí es una percepción que tiene la madre de su hijo. Allí es un asunto de percepción, de cómo cada quien percibe sus vínculos y de acuerdo a esa percepción vincular con la madre es como la madre da su opinión de su hijo. Pero seguidamente nosotros nos podemos preguntar cómo está la madre cuando la madre razona diciendo, yo les puedo asegurar que si mi hijo hizo esto, sus razones tuvo que haber tenido para hacerlo. Es un momento crucial en la vida de quienes fueron víctimas, de quienes tuvieron las pérdidas de sus niños, y la madre sale a través de este relato justificando el comportamiento asesino de su hijo. Allí nosotros nos podemos preguntar cómo está la lógica, esa madre a nivel de pensamiento y esa madre a nivel de su juicio. Una madre que está tratando de justificar la matanza del hijo, pero también con respecto a la madre, teniendo en cuenta las fuentes que hemos consultado, las fuentes periodísticas que hemos consultado, es una madre que consumía psicoactivos, es una madre que era adicta. Entonces, ¿hasta dónde esa madre está en la realidad y hasta dónde está en la ficción? Es importante denotar que hemos visto vídeos de la madre y que cuando la madre dice esto a través de los vídeos, entre comillas, parece tener un comportamiento coherente y parece estar en su sano juicio. Entonces, un factor importante, la madre. El chico realmente, según dicen las fuentes periodísticas, vivía en casa de los abuelos. Y el chico vivía en casa de los abuelos porque el nivel de tensión entre el hijo y la madre era un nivel de tensión alto. Era un nivel de tensión donde no se soportaban entre sí. Y una de las motivaciones por las cuales no se soportaban entre sí es porque el chico pasaba demasiado tiempo en el ordenador jugando. Y parece ser que los juegos que el chico jugaba, valga la redundancia, no eran inocentes. Tenían que ver con juegos de guerras, con juegos de tiroteos, con juegos donde la violencia era una violencia extrema. Entonces es importante esta relación que había entre el chico y la madre y también la relación que el chico tenía a través de la virtualidad con los otros. Ya. En otros, Es en otros importante mencionar conversatorios, el juego, el nombre del juego, porque es un juego que es muy común entre los adolescentes y no es un juego para niños o para adolescentes.
presten mucha atención porque en consultas se observan muchísimos casos donde el conflicto entre padres e hijos ocurre por el tiempo que se le invierte a las horas que están frente a los videojuegos. Y la autoridad del padre queda delegada a los videojuegos. Y resulta que ese videojuego que ocupa el papel de afecto, de interacción entre el niño y la realidad, es un juego de nombre Call of Duty. Pero no importa el nombre del juego en sí, sino el contenido del juego. Son juegos de guerra donde la persona que entra a jugar porta armas y su objetivo es matar a los contrincantes. Y este dato es muy importante a la hora. Gracias Liliana, gracias Adriana, Claudia, gracias a todos los que han estado entrando. Eric, gracias. Es importante este dato. Eric de la Hoz, gracias, un saludo y gracias por estar allí. Gracias, Entonces, Liliana. continuamos con lo violento de los juegos, pero además de lo violento del juego, con los pocos amigos con los que el chico jugaba, los amigos reportan que ellos escuchaban las riñas de la madre cuando la madre le decía al chico que ya parara de jugar y sobre todo la madre le reclamaba al chico el hecho de que no fuese a la escuela, de que no estuviese estudiando, porque el chico en vez de estudiar se la pasaba todo el tiempo metido en los videojuegos. Es decir, en otros conversatorios ya nosotros hemos puesto de manifiesto los efectos de los videojuegos en la salud mental de los chicos y cómo los adultos tendrían que hacer una serie de contratos para tratar de limitar el tiempo en que los chicos están en las pantallas. Entonces, ya en otros conversatorios hemos tratado esto, igual que hemos tratado todo lo que tiene que ver con lo vincular y los efectos en el comportamiento posterior de los niños y de los adolescentes. El padre. Permíteme decir algo antes que continúes. El vínculo afectivo, la madre es la que proporciona seguridad y estabilidad emocional al niño en sus primeros años de vida. Y si este vínculo pues es inseguro y genera ansiedad porque la relación de apego no se da de manera sana y se genera un apego ansioso, inseguro, generalmente este niño sigue generando un trastorno de identidad más adelante. Ahora sí, Darío, discúlpame la interrupción, pero son cositas que van cayendo así como para traerlas a colación para las personas que están Sí. escuchando. Sí, Gracias. de allí la inestabilidad emocional que relatan los vecinos, que relatan sus amigos y que relatan sus compañeros de trabajo. Sus compañeros de trabajo lo definen como alguien inestable emocionalmente. Es decir, cuando el chico discutía con su madre, el chico se iba a vivir donde la abuela, era la abuela la que lo acogía en esos momentos en donde no tenía con quién vivir, no tenía con quién irse. Entonces la abuela lo acogía. Es la abuela además quien se da cuenta de sus planes mortíferos con respecto al asesinato de los niños. Y cuando la abuela trata de evitar que vaya hacia la escuela a asesinar a los niños, entonces él le dispara y va a la escuela. En el mismo comportamiento que él está teniendo acerca de cómo se va desenvolviendo con el arma, en ese comportamiento podemos evidenciar que el chico va haciendo el mismo juego que juega. Es decir, va tratando de tomar todo el comportamiento que hace como si estuviera metido dentro del juego. Allí nosotros nos podemos preguntar hasta dónde hay una confusión entre la ficción y la realidad. Voy a aclarar, bueno, clarificar más bien de dónde hemos tomado esta información. Basado en los reportes hechos
a la policía por los niños que ya hoy día son sobrevivientes, recreando las escenas. Exactamente, Adriana, así mismo. Él recreó esas escenas de los videojuegos durante su discurso en el momento en que entra al salón de clase. Él irrumpe el salón de clase y comienza diciéndole a la maestra buenas noches, pero estamos hablando de que era mediodía. Antes de este momento, él había estrellado el vehículo en el que se acerca a la escuela a una barricada que existía fuera del colegio, y cuando salen los guardias de seguridad de la institución y la gente que se acerca a ver qué pasó con el accidente, él saca el armamento y les dispara a algunas de estas personas. Ellos logran avisar de que había alguien que estaba entrando a la escuela con deseos pues de que iba a ocurrir una tragedia al interior. Esto quiere decir que a partir de ese momento en que ese muchacho, bueno, o quizás desde antes, pero cuando él ingresa a este colegio, él empieza a hacer como dice Adri, que recrea la escena del juego. Primero dice buenas noches, y estamos hablando de mediodía. Segundo, apenas dice buenas noches, la primera acción que hace es asesinar a la profesora. Los niños se asustan y su comportamiento está en posición de cacería, porque es lo que describen los niños. Estaba cazando a cuanto niño gritaba o hablaba o se movía, pidiendo ayuda o de otra cosa. Lo otro es que las verbalizaciones que él hacía durante el tiempo es: niños, ha llegado la hora de morir. Decía, y durante todo su discurso, incluso antes, decía, eh, decía cosas como: los niños se asustan en la vida real. Estos mensajes los escribía él en las redes sociales cuando compartía momentos antes de lo que iba a ocurrir. Los niños se asustan en la vida real. O sea, él estaba viviendo las películas, o estaba viviendo un momento de delusion, donde estaba metido en otro mundo y no había una clara realidad no había una diferenciación clara entre la realidad y la fantasía. Entonces, Sí, claro, yo quiero aclarar que ello nada tiene que ver con que haya sido psicótico o con que haya sido un brote psicótico. Es una confusión debida al juego entre ficción y realidad. Pero es importante aclarar que nada tiene que ver esto con un episodio psicótico o con un episodio esquizofrénico, porque parece ser que él todo lo premeditó y todos los actos que él hizo nos llevan a evidenciar que son actos realizados por alguien que estaba en plenas facultades de sus capacidades mentales. Él esperó a cumplir los 18 años y él esperó a tener la mayoría de edad para el día siguiente de haber cumplido la mayoría de edad, ir a la tienda de armas y comprar las armas y comprar las municiones y comprar el chaleco antibalas. sí, en las revistas y ya desde antes hay reportes policíacos donde, si bien él no tenía un récord criminal, pero sí habían quejas de la comunidad donde él se escapaba en la noche y se iba con un revólver de aire que agrede, golpea y hiere a las personas, porque hay casos donde las personas han salido heridas, y salía a dispararle a las personas con ese revólver de aire. O sea, hay antecedentes, además de violencia a víctimas inocentes o criaturas inocentes, que es otra de las cosas que el doctor Darío y mi persona hemos encontrado en común y muy relevantes en el análisis de personalidad de este sujeto. Doctor Darío, usted puede seguir. Las interacciones sociales. Es importante en las psicopatías lo que tiene que ver con las interacciones sociales, porque las interacciones sociales y el lazo social es lo que más se ve afectado en las personalidades psicopáticas, porque implica estar con otros, implica estar en el mundo compartiendo, implica estar en el mundo haciendo equipos, implica estar en el mundo haciendo lazo. Y
quizá este chico la única manera que encontraba de hacer lazo era a través de los videojuegos con los pocos amigos que le quedaba o con las pocas interacciones sociales que tenía a través de determinadas redes sociales. Hoy día nosotros hemos hablado de todo lo que tiene que ver con el Internet, con las redes sociales, de los efectos y de las implicaciones psíquicas que esos tienen los niños. Sin embargo, aquí en la psicopatía es una puerta de escape que ellos pueden encontrar para falsamente creer que están interaccionando con el otro cuando se están alejando más de hacer lazo social, de interactuar con el otro. Hoy día, a través de que aparentemente podríamos creer que las redes sociales facilitan más la comunicación y la exclusión, también puede ser entre chicos y chicas formas más sofisticadas de exclusión social. Y esas formas más sofisticadas de exclusión social hoy día se evidencia, por ejemplo, cuando se excluye a un niño de un grupo de WhatsApp y se excluye a un niño o a un adolescente de un grupo de WhatsApp cuando se abre otro grupo de WhatsApp alterno y no se mete al niño. Y de alguna manera el niño se entera por accidente o porque cuando hay convocatorias en donde los niños se van a encontrar para ir a la playa, se van a encontrar para ir a determinado restaurante a comer una hamburguesa y el niño ya no ve esas convocatorias, ya no puede interaccionar con los otros niños y accidentalmente se da cuenta es que las convocatorias están llegando a otro grupo alterno y llegan a otro grupo alterno porque a él se le sacó, porque a él se le excluyó. Entonces, las formas de exclusión social hoy día son unas formas de exclusión social más sofisticada donde se usan a las redes sociales para excluir al niño. Entonces, este era un niño que de por sí tenía problemas de timidez, tenía problemas de relación con los otros y este tipo de conductas de los otros no hacían más que excluir al niño. Luego hablaremos del bullying. Sí, hay algo que se observa en él en el momento, como dice el doctor Darío, que es excluido, rechazado por la comunidad. Es rechazado por la madre en el momento en que ella, pues, lo deja ir libremente cada vez que había un conflicto donde la abuela. O sea, él era excluido o se autoexcluía de las diferentes comunidades. Esto se vio repetidamente durante el transcurso de su vida. Entonces, hay una segunda hipótesis siguiendo con lo que yo comentaba al comienzo del programa, y es que hay una herida narcisística, porque en el momento en que él es rechazado, no soporta el rechazo de la comunidad, porque lo remonta a él a su anterior trauma de ser rechazado por su primer vínculo afectivo, que es su madre, que lo habíamos mencionado anteriormente. Entonces, hay un confrontamiento al ser rechazado entre lo que él pensaba, lo que él creía se merecía, que de alguna manera no coincidía con la realidad que a él le gustaría, al que le gustaría pertenecer. Y al ser rechazado o ser bullying por los otros muchachos de los grupos, le reafirmaba, le confrontaba la realidad a la cual con la cual él no estaba de acuerdo. Entonces, en su acto de desesperación, tratando de eliminar esa realidad que no le gustaba, esa es una de nuestras teorías, y es cuando él agrede pues a los niños. Más tarde vamos a explicarlo un poco la relación, pero así se va como hilando la historia de esta persona. Pero su ira, su frustración, su odio y su rabia lo lleva de alguna manera a agredir a los demás cuando es confrontado, pero al mismo tiempo a sí mismo, porque su imagen no coincidía con la realidad
que le era proyectada de afuera hacia, o sea, desde los otros hacia él. De hecho, hay una historia en la cual coinciden todas las personas que estuvieron a su alrededor, y era que él no solo agredía a animales, maltrataba animales, pero también se agredía él mismo, se autoagredía. Y hay un acto un poco mórbido alrededor del asunto, y es que en una ocasión él se raya la cara y él llega a la escuela así, luciendo su nueva forma de tatuarse su piel en el rostro. Obviamente los otros chicos reaccionan, le preguntan en la escuela y él dice algo como, es que me parece que así luce muy bien. O sea, son signos que van apareciendo en el transcurso del desarrollo de esta historia, ya contada por los sobrevivientes y las personas, que nosotros pues debemos ir poniendo sobre la mesa para poder llegar a una puesta pues, en escena con esta situación. Darío, eh, Sí, el gracias. micrófono, revisa tu micrófono porque a veces se te va la voz, Carolina, por favor. A veces se te va la voz, revísalo. Entonces, lo que has planteado en síntesis es que tuvo una infancia difícil, tuvo traumas infantiles y cuando va a la escuela y masacra a los niños, quizá intenta eliminar todo lo que tiene que ver con su infancia. En su infancia padeció problemas de tartamudez. Y estos problemas de tartamudez quizá también los podríamos asociar con el vínculo materno, con esas dificultades para asimilar la palabra del otro. Es a través de la madre que se tiene el primer acceso al lenguaje. Y esto también tiene que ver con el hecho de que cuando él escribió a una amiga para darle a conocer los planes, él no termina la palabra. O sea, él corta y la amiga no llega a saber totalmente qué es lo que está planificando. La palabra está cortocircuitada, hay un cortocircuito de la palabra. Y estos problemas de tartamudez le llevan a que los otros se burlen de él. Los otros no toleran la diferencia y en la medida en que no toleran la diferencia, también lo apartan por ser diferente, lo apartan por ser diferente, por ser tartamudo. El bullying no solamente le hacen a él por la tartamudez, también le hacen bullying por su aspecto físico, por cómo maneja su cuerpo, aparte del cutting, aparte de los cortes que él se hace en su cuerpo, él asume una forma de vestir muy particular. Usa ropas negras, usa unas ropas muy andróginas, y aparte de eso, en el cuerpo intenta poner otro tipo de marcas, intenta poner maquillaje en los ojos y cuando va a la escuela es motivo de burlas por sus pares. Los otros adolescentes se burlan de él por ese comportamiento que a sus ojos suele ser, entre comillas, raro. Entonces, eso a la vez puede ser un comportamiento del chico como adolescente intentando construir su identidad, intentando construir su autonomía. Pero en esa construcción de su autonomía muy singular y que lo particulariza, en vez de adentrarse en las interacciones con los otros, él logra alejarse de los otros. Entonces no favorece el hecho de que él vaya tras esa singularidad, porque tras la conquista de su singularidad y tras la conquista de su identidad está correlativo el alejamiento de los otros y eso ahonda más las dificultades de interacción social que el chico tenía.
Es que la identidad se forma con base a las expectativas del entorno. El entorno sociocultural y el entorno familiar tienen muchísima influencia en la constitución de la identidad. Entonces, en el caso de él, lo que se interpreta es que él era percibido desde siempre como alguien ajeno, que no calaba, que no entraba. Había muchas preguntas y siguen habiendo muchas preguntas de las personas permanentemente como, pero ¿por qué si yo he recibido bullying yo no he asesinado? ¿Por qué si yo he sido maltratado y he sufrido trauma, por qué yo no me he vuelto un asesino? Eh, Porque no es un evento aislado, no es una situación que obedece respuesta a una sola característica. Hay un cúmulo de eventos que se entrelazan para que esto pueda ocurrir, pero en general sí se observa un desajuste entre cómo se observa él mismo y cómo él cree que los demás lo observan a él, porque él no mantenía la vestimenta andrógena, no la mantenía permanentemente. El uso del maquillaje no lo mantenía permanentemente. Él iba, cambiaba, o sea, hay una variación en su estilo, en la fisionomía y en su vestimenta y en la imagen que proyectaba. Cuando se analizan las imágenes que él que alcanzaron a compartirse en las redes antes que bloquearan sus cuentas, se observa que hay unas en donde él se viste de mujer, unas de colegiala, otra como mujer, pero un poco más adulta, liberal, digámoslo así. Hay otras en donde él se ve como, bueno, como un chico de su edad, con armas. Bueno, en general nosotros no podemos ver una imagen única, específica y clara, pero sí se ve un desajuste de la manera, o sea, de la manera como él se percibía a él mismo. Entonces, muchos de estos chicos que tienen este tipo de dificultades ya a los 18 años de identidad son motivados por iras, frustraciones, rabias, que son resultado de traumas, que no pudieron asimilarlos, no pudieron digerirlos, no pudieron ser transformados. Por eso es que muchas personas que me preguntan, pero ¿por qué si yo he sufrido de bullying? Porque yo no he ido a matar a un grupo de personas. Pues porque siempre hay algo de qué agarrarte. Siempre hay, cuando analizamos en la historia de la persona, hay algo de qué agarrarse. Y adicional a todo esto, nosotros no sabemos cómo funcionaba neurológicamente o biológicamente este joven, tampoco lo sabemos, hasta que no se ha dicho nada al respecto de si le van a aplicar algún tipo de estudios al cuerpo. Porque esto es algo, como les estoy comentando, que tiene muy alarmadas a las autoridades. De hecho, es importante decirles esto. Hace 2 días en México, un chico también de 18 años mandó mensajes también de WhatsApp a una comunidad de compañeros de la escuela diciéndoles no vayan a la escuela porque si van a la escuela yo los voy a asesinar hoy, a ustedes y a los profesores. Y eso está en investigación todavía porque acaba de ocurrir 2 días apenas, acaba de ocurrir eso. Entonces, se observa, hay un perfil que se está estudiando, no es un estudio profundo todavía hasta el momento, pero se está tratando de trabajar en un perfil psicológico de los niños, jóvenes, adolescentes que son asesinos, pues, de esta forma. Y lo que uno ve es que definitivamente se observa que a temprana edad ya tienen una afectación, un daño en el área emocional. Y en él es clarísimo. Y se ve evidenciado en la dificultad para establecer una identidad. Doctor Darío. Sí, sí, es importante el tema de la identidad porque ahora nosotros hemos hablado del físico, pero aparte del físico, si vamos más allá,
y si tratamos de ahondar en su subjetividad, los problemas de identidad están ahí presentes y tienen Yes. que ver con los problemas de la identidad relacionados con su género. Entonces, es un chico que en ese proceso parece ser que no tuvo ningún tipo de acompañamiento porque no se reporta que el chico haya estado en psicoterapia o que haya sido atendido en una clínica de salud mental. Quizá no porque haya habido un problema estructurado de la personalidad, sino porque en ese proceso de definición y de confusión sobre qué soy o qué voy a hacer, necesitaba ser escuchado por otro. Y en la medida en que fuese escuchado por otro, en esa medida daba paso a la palabra y no a la acción, como lo logró haciendo. Entonces, los procesos de identidad y los procesos de confusión en cuanto a su género y que tienen que ver con la manera como se vestía y que tienen que ver con la manera como se maquillaba, pudieron ser dirigidos y orientados por otra manera, de otra forma, para que el chico pudiese manejarlos, gestionar los problemas relacionados con su identidad de otra forma distinta, no que en la medida en que él lo gestionaba tal como los hacía, también lograba el rechazo de los otros, por prejuicios sociales, por no aceptación, es decir, estamos hablando de la imagen del chico y la imagen que venía del otro era una imagen donde él no se sentía tampoco reconocido. Allí nosotros podríamos preguntarnos dónde estaba un equipo de intervención psicosocial estatal que tuviese acceso a esto. Y si la escuela o el instituto era conocedor de esto, ¿por qué la escuela y el instituto no logró abrir canales o cauces por donde a este chico se le diera la palabra y en donde este chico hubiese podido ser escuchado? Esto es algo que realmente es una historia que, bueno, está muy reciente, muy triste, pero tiene muchos vacíos y tiene muchas falencias y tiene muchas um, inconsistencias, porque realmente es inaudito que un chico a esa edad haya llegado hasta los 18 años sin que alguien hubiera dicho, hecho, visto, bueno, todo el mundo vio, pero todo el mundo habló después de que ya ocurrió la masacre y ya para qué. Porque este chico fue desarrollando, o sea, cuando se analiza la historia de vida de él fue desarrollando ciertos comportamientos que yo llamaría como compensatorios, en donde tenía una carencia, una falta, un desajuste, y él iba generando un comportamiento para compensar esa carencia, esa falta, ese ajuste emocional, social, afectivo, de identidad. Y a medida que esto iba pasando, él iba construyendo como si fuera un otro sí paralelo en el que se iba, que era el que la gente le veía, porque hay gente que dice, no, él tenía un trabajo, sí, pero ¿qué hacía con el dinero del trabajo? Lo estaba guardando. ¿Para qué? Para comprar armas. O sea, ahí es donde uno ve cómo hay una carencia en una línea de vida, en una trayectoria de vida, pero hay un sistema compensatorio paralelo donde el chico está construyendo una alternativa B. Eh, el guardar el dinero para las armas que eran R15, son armas muy costosas, eso no cuesta 2 pesos. ¿Dónde estaban los mecanismos de control familiar, social, escolares? ¿Dónde están? No, hay muchísimas carencias. Definitivamente yo veo en todos estos casos que nosotros hemos traído acá que hay una falta de educación en la población en general, una falta absoluta de educación, de concientización, sumado a mucha permisividad,
Permisivos, son muy Sí, son permisivos. permisivos. No solamente la madre, pero cuando se escuchan las entrevistas, el padre totalmente ausente por cosas de trabajo, vive en otro lado con la novia y tenía mucho rato que no se veía con él. Ahí hay otro abandono. Un padrazo que dice, no, ese muchacho conmigo no se metía, ese muchacho no conmigo, que era grosero con usted, no, él no era grosero. ¿No era grosero o era que usted no interactuaba con él? O sea, cuando tú escuchas ese discurso de los adultos alrededor de la vida de él, lo que se escucha realmente es que hay muchas ausencias físicas, hay muchas ausencias emocionales y no existía un control, no existía una vigilancia, no existía un afecto. El hecho de que una persona tenga comida en una mesa y techo en la cabeza, eso no significa que la persona, que el niño esté creciendo de manera sana. Y todavía a estas alturas de la vida, el 2022, hay muchos adultos que consideran que esto es, o sea, es cuidar a un hijo, es cuidar a un niño. Y hay mucha falta de concientización sobre este tipo de comportamientos. En las escuelas cada vez hay más violencia, hay más chicos con este tipo de características. Los maestros muchas veces no saben qué hacer con ellos, los refieren a consultas psicológicas, pero hay cada vez es más, y esto no es solamente un problema de aquí, es un problema a nivel general. Entonces, los padres han descuidado la orientación de sus hijos y esto se ha vuelto un problema de salud pública. Nosotros tenemos 2 años de estarlo diciendo aquí en estos programas. Nos guste o no, esta es la realidad, es un problema de salud pública. Los chicos cada vez están más abandonados al juego, a la calle, a las interacciones a través de las redes sociales, cada vez menos comunicación entre adultos y niños. Entonces, eh, cuando se habla con ellos, viven como en otro mundo, como en un mundo alterno. Y ahorita dentro de poco esto volverá a sumarse a las estadísticas de todo lo que ya ha sucedido y qué va a pasar después. O sea, realmente nosotros necesitamos mirar qué pasa con esos síntomas de depresión, de aislamiento. Estos chicos no son así de la noche a la mañana, eso es mentira. O sea, es mentira y todavía hay muchas personas, bueno, lo que tú dijiste, no es un brote psicótico, no fue algo que surgió lunes y el miércoles él decidió lo voy a hacer, no, este chico tenía muchos años trabajando por esto. Entonces hay un gran odio, hay un gran vacío, hay un inconformismo por la sociedad, hay una imagen donde él se resguardaba esa carencia y esas faltas afectivas, las resguardaba en un engrandecimiento de una imagen que la mostraba solo a través de las redes sociales y aumentó más con la fantasía de tener poder a través de las armas. Entonces, aquí ahora mismo están haciendo una encuesta por todas partes, en todas las redes sociales y por todos lados hay una encuesta. El problema de lo que ocurrió en Texas ocurre a consecuencia de un problema político, un problema de armas, un problema de salud mental o por bullying. Pregunta que se las dejo a ustedes para que la piensen. Nosotros pues tenemos mucha tela que cortar y quisiéramos que no fuera así, porque cada vez que nosotros venimos con un estudio de caso, pues son muy tristes, ¿no? Tener que encontrarnos con estas situaciones. Pero lo que sí hay que hacer es abrir los ojos y empezar a educarnos y enseñarnos, porque lo que sí es cierto, no sé cuál de esas 4 preguntas realmente sea cierta, los cuestionarios que están corriendo acá, pero lo que sí les puedo decir a ustedes es que eh, el problema de la salud mental es un problema de salud pública y es un problema real. Y muchas personas los tienen metidos en sus casas y no se han dado cuenta de eso. Entonces, doctor Darío, disculpe la interrupción. Sí, el sistema educativo, o sea, el sistema educativo, ¿por qué el chico va, se retira del instituto, no vuelve al instituto? ¿Qué pasó allí con la adherencia del adolescente al sistema educativo? ¿Y por qué el sistema educativo no actuó? Es importante preguntarnos por el deseo, porque en las fuentes que nosotros hemos consultado, dice que además no mostraba mucho interés en lo académico y parece ser que en los procesos de aprendizaje al chico no le iba bien. Entonces, ¿dónde estaba ahí el deseo por el aprendizaje y qué hizo la escuela para trabajar eso? Pues seguramente sí hubo
legalmente en este país, como sé que allá en Europa ocurre, tienen que mandar obligatoriamente cartas a los hogares reportando las ausencias y cada vez que hay ausencias llaman a los adultos. El asunto es que si el adulto está ausente, o si ocurre una interrupción en la comunicación entre ese mensaje que es enviado por la escuela y la familia que debe recibir, acudir y resolver en conjunto con la escuela, la otra opción que hay acá es que los llevan a corte y hasta presos pueden ir porque bajo ley el adulto sigue estando a cargo de que ese chico pueda cumplir con eso. Algo muy simbólico que acabo de caer en cuenta es que la escuela que él atacó ese día, o sea, estaba 2 días de salir de sus vacaciones de verano y ese día en horas de la mañana había sido la premiación de los niños, porque era una escuela elemental y él estaba en high school, que es lo que nosotros llamamos en Colombia en bachillerato. Y él, en esa escuela de elemental, en horas de la mañana, había sido la premiación de los niños que habían obtenido pues premios por sus récords académicos y porque eran sobresalientes en una u otra cosa. Eh, Muy simbólico porque era un chico que no tenía ningún interés, no tenía éxitos académicos, no tenía éxitos sociales, de interacciones con los pares, no tenía familias que estuvieran, le exigían, ve a la escuela, estudia, pero ¿dónde estaba la escuela, la familia dando apoyo para que ese proceso se diera de la mejor manera posible? Hacia él no le gustara estudiar, ¿dónde estaba la motivación? Había una familia ausente realmente y lo habían dejado a cargo de 2 abuelos, donde el abuelo trabajaba todos los días, a pesar de que es un señor de los 70, salía a trabajar todos los días y por eso fue que lo dejó, pues él estaba con la abuela y la abuela, la queja que tenía y la discusión antes que él eh, le propinara 8 o 9 disparos, dicen las autoridades que le propinó a la abuela y uno de esos pues fue en el rostro, en la cara, en la cabeza. Eh, Él ya estaba dispuesto a todo y lo que lo hizo enojarse fue que ella le estaba recriminando porque él no se iba a graduar. Esa fue la situación. Él no se iba a graduar. O sea, hay una rabia y una frustración porque no, o sea, otro fracaso más. Entonces, muy curioso que escoge, y era el último tema por aquello de la hora, y cómo se escoge el objeto al cual se va a atacar. No se escoge por casualidad. Nosotros podemos hacer algunas hipótesis con respecto a eso. Doctor, ¿quiere hacerlo? Sí, para finalizar, Carolina, yo creo que es importante y paradójico el nombre Salvador. Bastante. Y lo que termina haciendo, y quizás eso de Salvador aparece con otro nombre, pero aparece con otro nombre y aparecerá de todas maneras como alguien que puede ser recordado por una masacre. Y en ese sentido, eso en la mente del criminal también le hace ser alguien. Allí, allí está un reconocimiento social que en vida se le negó. Y de alguna manera es un reconocimiento desde el punto de vista negativo por cuanto el acto que hizo fue un acto vil, pero se le nombra y se le nombra y se le reconoce en su acto criminal. Entonces es importante también hacer notar eso, que de todas formas nosotros en la consulta lo solemos ver y puede ser como un motivo de alarma cuando un paciente con dificultades de interacción social y sobre todo si es adolescente nos comienza a relatar y a mostrar interés en todo este tipo de matanza y además de eso da una muestra y una curiosidad como muy alta, muy que nos hace ruido porque maneja datos, porque maneja nombres, porque maneja todo lo que tiene que ver con marcas de armas. Entonces es importante
que allí estemos alerta, que allí enseguida hablemos con los padres, que allí enseguida hagamos algo, sobre todo si en su discurso, si en su relato siempre está pendiente de todo este tipo de cosas, maneja los datos y en las sesiones es un discurso recurrente. Mariví dice, buenas preguntas. En una opinión muy personal, la disfunción familiar y la desintegración de la familia base de la sociedad son la causa de todos estos tristes casos y otros que no se acabarían de analizar. Así colocarán control en las armas. Miembros del SWAT en cada escuela, el problema no acabaría. Absolutamente cierto. Estoy totalmente de acuerdo con ella. Adriana dice, hay casos que las mismas directivas de la escuela los apartan por no tener el nivel del resto de la clase y los discriminan y apartan. Conozco un caso de un niño que lo cambiaron a clases online, en vez de incluirlo y ayudarlo, lo removieron y lo pusieron en clases online. Sí, Efectivamente. Carolina, es lo que nosotros hablábamos antes de salir al aire, de cómo hay otras formas invisibles de ejercer la violencia. Así es. Entonces, esta es otra forma, la que plantea Adri Redondo, de ejercer la violencia, cuando en vez de coger al niño y tratar de que interaccione con los otros niños, se le aparta de esta forma y se le discrimina otra vez doblemente. Es decir, ya no es una discriminación por los pares, sino que es una discriminación por el propio sistema educativo. Y es una discriminación del propio sistema educativo que busca más la facilidad de los profesores, la facilidad de la directiva, que la inserción del propio chico en el sistema. Absolutamente, sí. Vivimos en una sociedad que cada vez se vuelve más egoísta con respecto a los temas sociales de esta índole, situaciones de esta índole. Cada vez nos estamos volviendo más eh, tolerantes a la violencia, a las noticias malas y como decía ahorita, dentro de poco esto que acaba de suceder se volverá una estadística más, un caso más, como lo que reportaba y conté sucedió en el 2 en Connecticut. Ya, o sea, creo que la gente se vino a acordar ahora cuando acaba de ocurrir este caso. En lo que va del año, ya hay más de 200 casos reportados de shooting. No hace ni siquiera un mes en Buffalo, New York, hubo otro, pero fue supuestamente de tipo racial. Eh, Aquí fue ejecutado por un hispano a una comunidad hispana. Y empieza a tergiversarse lo que dice Mariví, la preocupación hacia un tema de armas, hacia un tema racial, hacia otras cosas, y están obviando el problema más importante, que es la salud mental, que es un problema de salud pública, y es verdad, y esto es consecuencia de la desintegración de la familia como núcleo importante de una sociedad, porque querramos o no, y siempre lo he dicho, nadie, o sea, ningún niño pidió venir al mundo, fueron traídos como explicábamos en el programa pasado, por el deseo o no deseo de un adulto, se supone responsable, que le dio la vida. Entonces, cada vez estamos viendo una sociedad más intolerante hacia ciertas cosas, eh, enfocados hacia unos nuevos valores, no sé cuáles, y olvidando valores intrínsecos que realmente podrían fortalecer las bases de una sociedad. Y todo esto está quedando cada vez más en el cuarto de San Alejo, olvidado. Y le están dando la responsabilidad a la escuela, a los padres, a los profesores, le dan la responsabilidad absoluta. Y esto es una responsabilidad compartida. Como siempre hemos dicho en este programa, tus hijos son mis hijos, lo que le pase a tus hijos me debe doler a mí, porque de la misma manera como a mí me importaría y me gustaría que tú te dolieras por lo que le pasó a un hijo mío. Entonces nos estamos volviendo egoístas en ese sentido de que, esto no le ocurre a un hijo mío, a mí no me importa, no, pero le está ocurriendo a una criatura, a un niño, y ese niño va a crecer
Y lo decíamos hace 7 días en el programa pasado, esa criatura va a crecer y todavía esto no había pasado. Esa criatura va a crecer y cuando crezca va a tener un impacto, va a generar un impacto en la sociedad. Y 3 días después de ese programa que hicimos, ocurrió lo que ocurrió. Entonces, estos chicos no se van a quedar con esa rabia acumulada en su interior. Esa rabia y esa frustración y ese odio la van a sacar de alguna manera. No crean que esto se va a quedar guardado en su interior. Entonces no sueñen con eso. A mí no me importa lo que le pase porque no es mi hijo, no me interesa. No, eso no se va a quedar ahí. Eso va a seguir comiendo y cuando ya se lo haya comido todo por dentro, por decir de alguna manera, va a salir de alguna forma, vestida de alguna forma. Y en este caso fue a través de una masacre, muy lamentable, por cierto, y pues condolencias a todas las familias y a todas las personas involucradas en estos hechos tan terribles. Doctor Darío, gracias por... Gracias a los que están escuchándonos, que cada domingo son fieles seguidores nuestros, y también gracias a quienes se unieron hoy y que estuvieron con nosotros. Animesa, por ejemplo, Liliana Huguet, Adri, pues muchísimas gracias a todos. Lucy también está por aquí, muchas gracias a todos. Bueno, un abrazo muy grande y Liz, multiplicadores de buen trato, seguimos conversando. Un abrazo muy grande, gracias a todos ustedes. Feliz domingo.